Hola, la presidenta Coná dice que ella no se codea con los de arriba, que ella es del pueblo, que por eso no fue al estadio en la inauguración del Mundial. Todo muy bonito, muy conmovedor. El problema es que la noche anterior estaba cenando en el castillo de Chapultepec con 211 delegaciones de la FIFA, empresarios y celebridades millonarias y millonarios de todo el mundo. Mientras Gianni Infantino le decía, es un gran placer y honor, querida presidenta, estar con ustedes esta noche. Ese es el pueblo de Claudia Sheinbaum, el de los castillos y no el de las sillas de plástico plegables. Bienvenidos a la tía política. Soy Telma y hoy tenemos un episodio cargadísimo porque los últimos días han sido como de película en el peor sentido de la palabra. Ahora le dicen la mascota de los narcos. Así, clarito, pasó un fin de semana que resume todo lo que está mal en este gobierno. Cobardía disfrazada de humildad, discurso del pueblo para la tribuna y vida de élite en la práctica. Y mientras tanto, Estados Unidos nos manda mensajes que deberían hacer temblar a más de uno en Palacio Nacional. Agárrense, porque vamos empezando. Empecemos con el Mundial, que es el telón de fondo de todo lo que vamos a hablar hoy. El 11 de junio, como todos sabemos, México inauguró por tercera vez en su historia una Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, o sea, en el Azteca. Un momento histórico en el que vimos al Tri ganar 2-0 contra Sudáfrica en el partido inaugural. Un día para celebrar. Un día en el que cualquier jefe de Estado con dos dedos de frente habría estado en ese estadio con su pueblo. Pero ¿dónde estaba la presidenta con A? En el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo Amadero, en una silla de plástico plegadiza, viendo el partido en pantalla con Clara Brugada al lado, en un acto organizado a toda prisa por el aparato de comunicación del gobierno. A ver, meses antes ella ya había dicho que le iba a regalar su boleto número 001 a una joven de escasos recursos que ganó el concurso ese que hizo de dominadas. Qué bonito, ¿verdad? Pero el punto central no es que no fuera. Eso a nadie le importa. El punto central es la razón que dio. Porque cuando le preguntaron, no dijo no fui por seguridad, ni tampoco dijo no fui por agenda. Textualmente dijo, nosotros no necesitamos codearnos arriba. Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo. Todos los analistas, incluyendo la BBC que se lo preguntó de frente, ya habían señalado que la ausencia era para evitar lo que ocurrió en el 86 con Miguel de la Madrid. ¿Se acuerdan? Los silbidos y abucheos que recibió en el estadio. Y efectivamente, en la inauguración del 11 de junio se escucharon rechiflas momentáneas captadas por aficionados. El miedo sí andaba en el estadio, aunque ella dijera que no. Pero aquí viene el detalle que lo pinta todo como es. La noche del 10 de junio, es decir, la noche anterior a la inauguración, la presidenta encabezó una cena de gala organizada por la FIFA, ni más ni menos que en el castillo de Chapultepec. Un castillo. Otro, vive en uno, se fue al otro. Literalmente es un castillo del siglo XVIII. La invitación estaba firmada por Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y por su secretario general. Y el texto decía, elevándose sobre el bosque de Chapultepec, el castillo de Chapultepec es uno de los monumentos más emblemáticos de México. Sería un honor darles la bienvenida a este icónico recinto para una velada de celebración. Asistieron representantes de 211 delegaciones, empresarios, celebridades, políticos morenistas. Ahí se pudo ver, por ejemplo, a Pedro Aces, el operador político del partido en la Cámara de Diputados, y a la mismísima presidente que al día siguiente diría que no se codea con los de arriba. A ver, entonces, el resumen es este. El miércoles en la noche, cena de gala en un castillo con millonarios extranjeros y nacionales. El jueves, una silla de plástico en un deportivo de cualquier colonia. Y el viernes sale a decir en la tribuna pública, nosotros no nos codeamos con los de arriba. Queridos y queridas,
Esto es demagogia en estado puro, disfrazada de humildad, pero demagogia al fin. Ahora pasemos a algo que debería estar en todos los noticieros de este país, pero claro, el gobierno prefiere ignorarlo. Este sábado 13 de junio, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, la famosa Sarina Antidrogas, le dio una entrevista a un programa que se llama American Thought Leaders. Lo que dijo en esa entrevista es lo que debe de estar quitándole el sueño a varios en Palacio Nacional. Sarah Carter, la Sarina Antidrogas de Trump, lo dijo sin rodeos. Ahora mismo estamos apuntando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que forman parte del clan Culiacán, que han protegido al cártel de Sinaloa, a los Chapitos y a los Mayos. Esto no es una amenaza vaga. Esta es una operación activa del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos que tienen nombre y apellido. El juicio contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya está abierto. Ya hay pajaritos cantando. Las órdenes de arresto vigentes. La pregunta no es si van a ir contra ellos. La pregunta es ¿cuántos más caen antes de que alguien en México decida actuar? Carter fue muy precisa. Dijo que la administración Trump está desmantelando no solo las cúpulas armadas de los cárteles, sino también las estructuras políticas que les dan impunidad. Y mencionó el caso de Nemesio Ceguera el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cuya caída reciente fue posible gracias a inteligencia compartida con México. Pero fue un elogio con advertencia. Dijo, el presidente Trump habla absolutamente en serio cuando dice, si no cooperas con nosotros vamos a ir contra ti y te vas a arrepentir. Y aquí la pregunta incómoda surge para variar para este gobierno. Cuando Carter dice el clan Culiacán, ¿de cuántos funcionarios mexicanos se está hablando? Porque recuerden que el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ya presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de Sinaloa, incluyendo al senador de Morena, Enrique Insunza, y al alcalde con licencia de Culiacán. De esa decena de acusados, según la FGR, solo 5 han comparecido a declarar en México. Los otros siguen en circulación. Y por cierto, aquí cabe comentar que este fin de semana se soltó en las redes el rumor porque nadie los encuentra, ni a Insunza ni a Rocha. Vayamos a saber. ¿Pero qué respondió la presidenta Coná cuando un reportero le preguntó en la conferencia sobre las declaraciones de Sarah Carter hoy en la mañana? Es que la respuesta fue una obra maestra del autoritarismo blando. Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno de Estados Unidos. Pues nosotros tenemos reuniones. Entonces el viernes hubo una reunión, se avanza. Pero si estamos contestando cada declaración, pues imagínense. Entonces, pues saben ustedes que hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero no queremos entrar en un debate sobre ello. Entonces, pues es su opinión, nosotros pensamos algo distinto. Yo no voy a contestarle, porque no estamos de acuerdo. No voy a contestarle. La directora antidrogas del país, que es nuestro principal socio comercial, que tiene designado al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, que tiene juicios activos contra gobernadores de Morena, y la respuesta oficial de la señora es, no voy a contestarle. Esto no es una postura política, es una avestruz con credenciales de doctora. Pero lo mismo pasó cuando un reportero de la BBC le preguntó por la violencia en Sinaloa. Además, la señora se supone que habla inglés, estudió fuera. No, con traductor. Y la respuesta fue... Good morning, President Sheinbaum. Clinton Somerville from the BBC. I've spent the last week in Sinaloa, where despite an enormous military presence, there is appalling violence every day, murders, assassinations, terrible mutilations. What's it going to take for your government to bring that violence under control? Buenos días. Acabo de estar hace unos días en Sinaloa, donde puedo ver que hay, a pesar de una fuerte presencia militar, sigue habiendo violencia, asesinatos y ataques. ¿Por qué su gobierno no puede poner fin a la violencia en este lugar o qué es lo que podrían hacer para finalizarlo? Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar, evitar afectación a los civiles, a la gente.
Nuestra política no es el enfrentamiento militar. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales. Para poder detener a un presunto delincuente, pues tiene que haber una carpeta de investigación y su detención. Y al mismo tiempo atender las causas. Mientras tanto, los juicios en Estados Unidos siguen, las órdenes de arresto internacionales siguen vigentes y el clan Culiacán sigue siendo el objetivo declarado de Washington. Pero el tema del narcoestado ya no termina solamente en Sinaloa. Hay otro juicio que está cocinándose en Texas y que tiene potencial para convertirse en una bomba de tiempo para la 4T. Estamos hablando de la familia Jensen, James Lyle Jensen y su esposa Kelly Ann, detenidos y acusados por participar en un esquema de contrabando de petróleo crudo robado a Pemex con apoyo directo del cártel Jalisco Nueva Generación. El esquema funcionaba así. El crudo robado a Pemex era etiquetado falsamente como aceite usado o materiales de desecho para evadir controles aduaneros. Se transportaba en camiones cisterna cruzando la frontera suroeste y al llegar a Texas se vendía a clientes industriales a través de empresas fachada como Arroyo Terminals, Gentran LLC y Big Hog Energy. Las ganancias, que se estiman en $47 millones tan solo en una parte del esquema, se transferían a empresas mexicanas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. El total del esquema desde el 2006 supera los $300 millones en condensado robado de Pemex. El fiscal adjunto Michael Hess lo dijo muy claro. La familia conspiró de forma consciente para brindar apoyo material y recursos al cártel Jalisco Nueva Generación, el cual fue designado como organización terrorista extranjera el 20 de febrero del 2025. En el lenguaje legal estadounidense, eso es terrorismo, no huachicol de barrio, terrorismo. La familia Jensen operó durante años un esquema de robo de crudo a Pemex valuado en $300 millones, enviando el petróleo al cártel Jalisco Nueva Generación a través de Texas con documentos falsos, aduanas ciegas y desde 2018 hasta hoy bajo las narices de un gobierno que decía combatir el huachicol. Ahora están detenidos en Utah. El juicio va. Y los nombres que deben o que se espera que salgan en ese estrado incluyen a Ricardo Agüed, hoy secretario de gobierno de Rocío Nale en Veracruz, al general André Fullón, a Horacio Duarte y a Rafael Marín Mollinedo. El juicio no ha terminado. Apenas empieza. De acuerdo con investigaciones periodísticas, incluyendo las de Código Magenta y Reuters, el expediente que se construye en Estados Unidos apunta a que el combustible ilegal atravesó una estructura política completa: puertos, aduanas controladas por la Marina y recintos fiscalizados donde operadores políticos permitían los atraques. En ese contexto aparecen los nombres de Ricardo Peralta, Ricardo Agüed, Horacio Duarte, Rafael Marín Mollinedo y el general André Fullón. Y en el centro con vínculos documentados a través de la empresa Icon Midstream, ya cateada por el FBI, el IRS y Homeland Security en Houston en abril de este mismo año, aparece Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo del expresidente. La investigación apunta que a través de una red de contactos en Pemex se falsificaban permisos de importación para hacer pasar como aceites baratos, sin pago de impuestos, lo que en realidad eran diésel y gasolinas. La empresa mexicana Intansa, señalada por varias agencias de inteligencia como fachada del cártel Jalisco Nueva Generación en Monterrey, forma parte de este tejido. El gobierno mexicano ya solicitó la extradición de los Jensen, pero la extradición de los Jensen puede abrir la puerta a testimonios que señalen a funcionarios mexicanos de alto nivel. Y eso, amigos, es lo que hace temblar a todos los guachicoleros de Palacio y anexas. Ahora vamos con la CENTE, porque si dijeron que ya se fue, pues no se fue. Lleva más de 2 semanas de paro nacional y este fin de semana demostró algo que el gobierno no quiere admitir. La agenda presidencial ya no la define presidencia, la define la coordinadora. Este sábado 13 de junio la presidenta fue a Aguascalientes a entregar las becas Rita Cetina. A puerta cerrada, claro, porque ya ni eso pueden hacer en público.
Cuando salía en su camionetota, los maestros de la CENTE la interceptaron en plena calle y le entregaron un pliego de demandas. La comitiva se replegó. No hubo declaraciones. Tan solo salió un tuit de la presidente diciendo: por las niñas y los niños de México, beca Rita Cetina. Sin fotos, nada de la entrega, sin públicos, nada. Y el dato revelador es que en Aguascalientes la CENTE no tiene prácticamente ningún peso. Si en un estado donde la disidencia magisterial casi no existe les fue así, imagínense en Zacatecas, donde el entorno es mucho más tenso. El panorama se pintó peor. Y así lo decidió el equipo presidencial, su equipo de giras. Al día siguiente, o sea, ayer, 14 de junio, la agenda oficial de la presidencia simplemente decía que no se tienen actividades públicas programadas. Sin explicación, sin comunicado, sin conferencia, nada. Pero los medios locales de Zacatecas ya habían registrado que el lugar estaba listo. Ya había sillas, todo acomodado, equipo instalado, personal del gobierno de México en posición. Todo estaba preparado para la presentación del programa de infraestructura con el gobernador David Monreal. Y de repente se canceló. Cuando se le preguntó directamente si la CENTE era la que dictaba su agenda, la respuesta fue: no, nomás fue en Zacatecas. Nomás fue en Zacatecas. O sea, en realidad está diciendo, en cualquier estado donde la CENTE amenace con movilizarse, ya saben que la presidente no va. Y se habló de su estado físico, de su estado mental, de su cansancio, de su hartazgo. Bueno, pero la ironía histórica que hay que recordar viene aquí porque está documentada en fotos. Durante muchos años, los hoy jerarcas morenistas eran los que marchaban junto a la CENTE, en la primera fila de una marcha de apoyo a la coordinadora. Ahí estaban, entre otros, Ernestina Godoy, Saúl Monreal, Rocío Nale, Berta Luján y, por supuesto, AMLO. Esas fotos existen. Esa historia existe. Y ahora resulta que la CENTE es el enemigo. No, pues a qué tiempos aquellos, como dicen las columnas. Antes marchaban juntos. Ahora les cancelan la agenda. Cambiemos ahora de escenario, pero no de tema. La negligencia de este narcoestado. Fíjense, en Hermosillo, Sonora, trabajadores del Hospital ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza salieron hoy a bloquear el Boulevard Morelos para exigir algo básico: aire acondicionado. Llevan semanas trabajando en condiciones de riesgo sanitario, con temperaturas que en Sonora, en esta época del año, no bajan de 40 grados. Y eso afecta no solamente a los trabajadores, enfermeras, médicos, personal administrativo, sino a los pacientes que están ahí porque no tienen de otra. Preguntemos dónde está Martí Batres, el director del ISSSTE, porque brilla por su ausencia. El ISSSTE sacó un comunicado el día anterior asegurando que los aires acondicionados ya funcionaban bien. Y hoy salieron a decir que es una mentira. Lo dijeron los propios trabajadores en la cara del gobernador. Bueno, entonces le invito a que se acerque a sus instalaciones, a su personal, conozca las problemáticas realmente de todos los trabajadores de la institución. Porque no nomás es el aire acondicionado. Y tampoco es justo que en redes sociales estén publicando que los aires están funcionando incorrectamente cuando no es cierto. Precisamente ahí llegó Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, a mostrar solidaridad. Recordemos también que Durazo está en la lista de funcionarios a los que Estados Unidos les ha revocado la visa, aunque digan que no, como a Fernández Noroña, quien además le bloquearon sus cuentas de pago de YouTube y redes sociales. Estos señores no tienen visa para cruzar a Texas, pero sí tienen el descaro de presentarse ante trabajadores que llevan semanas aguantando un horno, literalmente, a pedirles que confíen en el gobierno. Los trabajadores no se la creyeron. Lo confrontaron en su cara desde ayer, ahora, desmintieron el comunicado del ISSSTE y le exigieron que dejara de colgarse medallitas de solidaridad. Es que eso es lo que pasa cuando la demagogia se topa con la realidad. La realidad gana. Pues les cuento que Mario Delgado, el ex líder de Morena, ya saben, el que hoy dirige la SEP,
acaba de firmar un contrato por 1,108 millones de pesos para comprar 13,792 medallas y rosetas de oro y plata por antigüedad para trabajadores del servicio público. Lo que pasa es que ese monto es prácticamente idéntico al presupuesto completo de la Subsecretaría de Educación Superior para todo 2026 y al último presupuesto del INAI, ese que desapareció porque era oneroso. Las escuelas públicas se están cayendo a pedazos, faltan maestros, no hay materiales y el secretario de Educación se gasta más de 1,000 millones en medallas para el aparato burocrático. Es que esta es la austeridad republicana de la Cuarta Transformación. Para que quede claro el tamaño del escándalo, el contrato asignado directamente a la Casa de Moneda de México supera el presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior, que es de 1,074 millones de pesos. Supera el presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional. Es comparable al costo de imprimir todos los libros de texto gratuitos en 2023. Y supera las becas Elisa Acuña para estudiantes de la UNAM y del IPN juntas. El contrario dice, sin ironía aparente, que la adquisición se rige por principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 1,108 millones de pesos en medallas para funcionarios. ¿Y transparencia y honradez? Es que el texto lo describe solo, ¿eh? Mientras tanto, la CENTE lleva 2 semanas en paro precisamente porque las condiciones en las escuelas son deplorables. Los maestros no están pidiendo medallas. Piden que se les aplique la ley del ISSSTE, que se les paguen sus prestaciones y que las escuelas funcionen. Pero para medallas sí hay dinero. Hoy quiero terminar este episodio con algo que debería provocar indignación generalizada, pero que el gobierno del Mundial y los ajolotes prefieren pasar de noche. Pero por cierto, ¿vieron la abucheada el sábado a la señora Clara Brugada? A la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. En lo que estábamos. El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde panista de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. El señor fue asesinado a balazos la semana pasada. Bravo Martínez ya había pedido protección al gobierno. Nadie llegó. En mayo, él y su comitiva habían sido asaltados y golpeados en la carretera. Ese incidente tampoco activó ningún mecanismo de protección del Estado. Al final lo mataron. Este caso recuerda muchísimo el de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, asesinado también después de haber pedido seguridad. Y recuerda que desde octubre de 2024 hay reportes periodísticos que documentan al menos 12 alcaldes en funciones asesinados en México. No importa de qué partido son, Morena, PAN, PT, PRD, PBM, nada, sin partido. Es que la violencia no discrimina y el abandono del Estado tampoco. El gobierno de México presume orden y alegría por el Mundial. Todos estamos felices, felices, felices. Pero en decenas de municipios los presidentes municipales duermen, cuando pueden dormir, con la misma pregunta que tenía Joel Ángel Bravo. ¿Alguien llegará si pido ayuda? Y la respuesta otra vez fue que no. Sobrinos míos, vamos cerrando este episodio y me gustaría que se llevaran una imagen clara de todo lo que hemos visto hoy, porque cuando lo ves todo junto, el cuadro completo es aún más devastador. Tenemos una presidente que no fue al estadio por miedo a los abucheos, pero sí cenó en un castillo con los millonarios de la FIFA y luego salió a explicar que ella no se codea con los de arriba. Tenemos una zarina antidrogas en Estados Unidos que dice abiertamente que tienen en la mira a los funcionarios mexicanos que están protegiendo a los chapitos y a los mayos. Y la respuesta oficial de México es, no le voy a contestar. Tenemos juicios abiertos en Texas que apuntan a redes de huachicol que involucran a nombres del entorno más cercano a la 4T con el cártel Jalisco Nueva Generación en el centro. Tenemos a un gobernador sin visa que va a confrontar trabajadores que llevan semanas sin aire acondicionado en un hospital. Tenemos a un secretario de Educación que se gasta más de 1,000 millones en medallas, mientras las escuelas se caen a pedazos.
Y tenemos a otro alcalde de oposición muerto porque pidió protección y nadie llegó. ¿Transformación? ¿De qué? Si esto es la transformación, yo prefiero otra cosa. Porque aquí en la tía política somos tercos, constantes y seguimos creyendo que México merece algo mucho mejor. México merece mucho más que este circo. Aquí no se defiende a nadie. Se dice la verdad. Si este contenido te sirve, comparte el canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si quieres apoyar este trabajo independiente, invítame a un café en Coffee. Cada café ayuda a que sigamos aquí, sin padrinos y sin censura. Hasta mañana. ¡Vámonos!